¿Cuál es la diferencia entre la tristeza y la depresión posparto? Después del nacimiento de un hijo, se espera que la madre viva en un estado de gozo. Sin embargo, por miedo a ser juzgada e incomprendida, muchas veces ella misma subestima sus emociones, llegando a estados profundos de tristeza. ¿Qué pasa cuando estos sentimientos se salen de control? Hoy, en Diálogos en Confianza, depresión posparto. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarte esta mañana aquí desde el Foro de Diálogos en Confianza. Yo soy Cristina Jauregui y el día de hoy vamos a hablar de la depresión posparto. Porque no es lo mismo tener ansiedad, no es lo mismo estar triste que tener depresión posparto. Entonces, de eso nos van a platicar el día de hoy los especialistas a los que tenemos invitados aquí, para que nosotros sepamos cuál es la diferencia, pero sobre todo sepamos cómo tratar a las mujeres que lo viven, porque no es nada fácil. Quédense con nosotros para que vean de qué se trata y de qué es de lo que estamos hablando. Y bueno, pues le doy la bienvenida a todas las personas que están el día de hoy aquí. Ustedes saben perfecto que este programa es posible, pues gracias a todos los que vienen aquí al foro, a todos ustedes que están del otro lado de la pantalla y nos platican todas sus historias, nos cuentan qué es lo que están viviendo y cómo lo están viviendo. Y bueno, pues para empezar, te pido que me acompañes a ver el siguiente sondeo. Salimos a la calle a preguntar si la gente sabía, sobre todo las mujeres, lo que era la depresión posparto. Vamos a ver qué nos respondieron. Acompáñame. Pues es después de cuando uno tiene sus hijos, ¿no? Es un malestar que no todas las mujeres lo padecemos, pero sí afecta a algunas mujeres. Pues en mis tiempos no se oía esas cosas. Uno paría y ya, a trabajar. Nomás esperaba uno su cuarentena y a trabajar. No se escuchaban esas cosas. Depresión, o sea, más que nada les entra como pánico, ¿no? O miedo de qué es a lo que se van a enfrentar cuando van a dar a luz, ¿no? Por eso luego viene lo de la preeclampsia o algo así. Es el proceso de depresión por el cambio de hormonas después de haber dado a luz. Pues sí, no es como cuando sienten que se les cierra el mundo porque no saben qué hacer cuando nazca el bebé. Bueno, es cuando después de tener un hijo, una mujer, llega a tener, no sé, periodos así como de sentirse mal, sentirse muy insegura tal vez, tener, no sé, episodios de tristeza sin saber el por qué. Es una condición que se presenta en muchas mujeres después de que han dado a luz. No. No. No, la verdad no. Bueno, pues como vieron, nosotros salimos a la calle y preguntamos. Muchísimas gracias a todas las personas que nos estuvieron respondiendo. Y bueno, algunas mujeres respondieron que no tenían idea y que no sabían qué era esto de la depresión posparto. Así es que por eso vamos a platicar de esto el día de hoy. Y bueno, para platicar de esto tenemos con nosotros a Erika Medina Cerdán. Ella es terapeuta especialista en depresión posparto. Erika, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Bienvenida, qué gusto tenerte por aquí. También está con nosotros Josefa Cavazos Olivo. Ella es médico psiquiatra, especialista en niños y adolescentes. ¿Cómo estás, Josefa? Muy bien, gracias. Bienvenida. Gracias por la invitación. También está con nosotros Edith Cervantes Guerrero. Ella es ginecobstetra y bióloga de la reproducción humana. ¿Cómo Muy estás? buen día a todos. Perfecto, vamos a tratar un tema muy interesante. Bienvenida, qué gusto tenerte por aquí. Gracias. Y también está con nosotros Bernardo Valdés. Él es terapeuta familiar y de pareja. Bernardo, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Primera vez que me toca los martes. Encantado de estar por aquí. Yo también encantada de que estés por aquí, de Gracias. que estén los cuatro por aquí. Qué gusto tenerlos. Y bueno, por supuesto que buenos días a Sandy. ¿Cómo estás, Sandra? Muy bien, ya lista con las preguntas del público, con todas sus opiniones. Por ejemplo, aquí nos escribe una mujer que dice: mi pareja está a punto de irse de la casa y yo solo puedo llorar y sentir unas ganas inmensas de morirme. Las mismas ganas que sentía desde que nació mi niña y que nunca lo dije por miedo a ser juzgada. ¿Creen que tenga depresión posparto? Dice que ya tiene 1 año y medio su bebé.
Así que pues de aquí podemos partir para empezar. Claro, y bueno, es un tema que nos interesa mucho porque aparte ustedes nos han llamado mucho, nos mandan muchos mensajes, nos platican en las redes sociales y nos cuentan que están sintiendo esto y que muchas están confundidas y no saben realmente de qué se trata. Pero bueno, vamos a empezar preguntándoles a ustedes 4, ¿qué es esto de la tristeza? Porque no la depresión postparto, esto entramos un poquito más adelante, pero hay veces que las mujeres cuando dan a luz, lo primero que sienten en algunos casos es una especie de tristeza. ¿Ahí de qué estamos hablando? Bueno, está lo que comúnmente se llama el baby blues, que científicamente es tristeza posparto, y esta puede dar, es básicamente por los cambios hormonales y bueno, también la situación social de que llega un nuevo miembro a la familia, pero después de 2 o 3 semanas que la mujer se regula hormonalmente, desaparece y no requiere atención médica o atención psicológica. Los síntomas son leves, o sea, puede haber estrés, la mujer en un principio puede tener dificultad para cuidar al bebé, pero una de las grandes diferencias con la depresión postparto es que la mujer cada día se siente mejor y ahora sí que ve la luz al final del camino. Eso es con el baby blues. ¿Tú nos quieres ampliar un poquito más esto? O sea, sienten esta tristeza, pero es producto única y específicamente del cambio hormonal. Es una combinación de factores, siempre en las manifestaciones anímicas hay una combinación de factores, pero sí, principalmente hay un cambio hormonal muy importante, hay una disminución en las hormonas relacionadas con la reproducción, estrógenos, progesterona, a nivel de neuroquímicos en el cerebro hay un cambio a nivel bioquímico. Hay un cambio a nivel del cortisol cerebral que también tiene que ver mucho con el estado de ánimo y sí, principalmente se manifiesta por depresión, por tristeza, sí, ansiedad, preocupación. Ahora, esto es algo que es común, o sea, este cambio hormonal lo sienten todas las mujeres que dan a luz. Todas las mujeres que dan a luz tienen el cambio hormonal, sin embargo, solamente de un 50 a un 70% de las mujeres, estamos hablando de más de la mitad, va a presentar tristeza por posparto. Y de ahí, un 10% solamente va a presentar lo que es depresión posparto. Ok. Oye, Bernardo, ¿y cuál sería la diferencia entre la tristeza y la ansiedad? Porque ellas nos comentaron que son dos cosas que se sienten de repente, ¿no? Las mujeres sienten tristeza y sienten ansiedad, pero no es lo mismo. ¿Nos puedes explicar un poquito? Bueno, como están definiendo, el baby blues, la tristeza posparto, tiene que ver con cuestiones hormonales. Es un tema muy diferente la parte de la ansiedad que en muchos casos está relacionada con la responsabilidad derivada de tener un bebé. Si es una mujer primeriza, pues podemos pensar que la ansiedad puede ser mucho mayor. Pues ahora sí que la experiencia es lo que va dando cancha en el manejo de estas situaciones de la vida. Entonces, un primer hijo puede causar muchísima ansiedad en personas, digamos, que son muy responsables. Yo aquí abriría una Y en el sentido de que hay personas que al tener su primer hijo resienten la pérdida de la libertad. Muy diferentes a las que resienten la gran responsabilidad de tener un hijo y pues como es su primer hijo no saben qué hacer. Claro. Oye, Edith, y esto, bueno, la ansiedad entonces la podrían sentir tanto hombres como mujeres. Por supuesto. Pero la tristeza, pues solo las mujeres porque son las que están sintiendo este cambio, ¿no? También los hombres. ¿También? Bueno, primero creo que vale mucho la pena que definamos cuál es el periodo posparto. Las pacientes, por supuesto, pueden tener una depresión antes de estar embarazadas, incluso alrededor de 20% de pacientes. Durante el embarazo se puede manifestar un síntoma o un síndrome depresivo, más o menos en el 30% de pacientes, y esto obviamente se viene arrastrando y cuando nace el bebé se hace francamente evidente hasta en un 40% de pacientes. Eso es depresión. Ya síntomas, historia de vida, carencias, malas relaciones con la pareja, disfunción con la madre, etcétera. Ya las especialistas van a ahondar mucho más en esos temas. Todas las pacientes que tienen un hijo están acostumbradas, y es parte de las explicaciones no hormonales de la depresión posparto o de la melancolía o tristeza posparto, básicamente la diferencia es terminológica. Melancolía o tristeza no tiene un fondo que se deba seguir. Se autolimita generalmente la primera semana,
se va pasando, uno identifica perfecto los síntomas, estás consciente de que te sientes triste y lo puedes controlar. A pesar de que tienes dentro de ti esta melancolía o esta tristeza, sabes que puedes vivir con eso y lo puedes ir modificando de tal suerte que se autolimita, insisto, en la primera semana. ¿Qué otras causantes, además de lo hormonal, además por supuesto de estos cambios dramáticamente distintos a nivel fisiológico u hormonal? Bueno, que durante el embarazo estamos acostumbrados a controlar, a contener al bebé, pero cuando nace no. Entonces decimos, bueno, voy a mi consulta, me dicen que no coma, no como, lo estoy haciendo perfecto, no hago ejercicio, en consecuencia no tengo dolores, no hay sangrado, voy muy bien, no engordo, la gente me dice que estoy perfecta y que soy linda, cumplo con mis consultas, mis exámenes son normales, wow. Oye, hasta tengo me 10, veo bonita, ¿no? Porque y además, la llegada de un bebé siempre es bienvenido, ¿no? Entonces todo mundo centra la atención o el focus en la paciente embarazada. Se sienta, se para, que desea, te traje comida, ¿qué necesitas? Tus chanclas, el marido, ¿no? Hasta las acompañan a las consultas, hasta les jalan la silla, les ponen el agua, bueno, no es una princesa. Más bien que lo hormonal, esto tiene mucho que ver con que cuando nace el bebé pierdes ese control. Y entonces ya no hay un parámetro de laboratorio, del peso, de la comida o de la atención externa que te diga que estás haciendo las cosas bien. Y entonces viene el gran miedo, ¿qué voy a hacer con este niño? Sobre todo, efectivamente, es mucho más. La melancolía o tristeza posparto se presenta del 40 al 80% de todas las mujeres que tienen un bebé. Pero efectivamente, cuando es el primero, eso es mucho mayor. O sea, hay un riesgo mucho mayor de que se presente de 2 a 3 veces más en pacientes primerizas. Por las expectativas. Claro, porque no tienen idea de lo que es tener un hijo. Y es que aparte esto que comentas también, qué importante puntualizarlo, porque sí es cierto, de repente, de ser toda tú, de repente ya nadie voltea a verte. Nadie voltea a verte. Va a ver el hospital o al centro de salud en el que estás, pues todo el mundo va a preguntar por ese bebé, claro, esa bebé que acaba de nacer, ¿no? Y de repente a ti... Eso afecta a la mujer. Te despersonaliza totalmente, ya no eres tú, ya eres un doble, ¿no? Y entonces llegan al hospital y es gracias por venir a conocerme, al bebé, a la mamá ya la conocían, ¿no? La paciente, ¿cuántas de ustedes que han tenido hijos en la primer consulta, cuando llegan al médico a revisión, no del hijo, sino de ustedes mismas, cuántas veces van acompañadas? Es, ya nació el hijo, ahora vete tú, yo me quedo con el hijo, yo te cuido al bebé, vete tú sola, ¿no? Y es el periodo más vulnerable porque se sienten tristes, incómodas con su cuerpo, con un cambio hormonal importante, etcétera, ¿no? Entonces, claro, eso es como a puntualizar. Y dos cosas que no debemos perder de vista es, las pacientes que abortan tienen una tristeza igual o mayor a las pacientes que tienen hijos. Y entonces ahí somos súper poco sensibles, ¿no? Esa es una melancolía y o depresión, porque la gran mayoría traen síntomas mucho más marcados ya depresivos. Y por supuesto también los hombres se deprimen y está bien descrito que del 40 al 60% de varones que son papás, de igual forma, mucho más frecuentemente en los papás primerizos, se deprimen, porque también hay un cambio importante. Es que de repente también en ese punto supongo que no tiene que ver con las hormonas, sino tal vez con toda esta parte emocional, que ya no lo volteas a ver. Y hay otro punto también cuando pues el bebé no está bien venido, ¿no? O sea, cuando no lo quieres, cuando no quieres al bebé, ¿no? Bernardo, tal vez también ese es otro elemento para que entonces haya el famoso baby blues y tal vez, ahorita nos dirán ustedes, se convierta en una depresión postparto. Bueno, no, a lo mejor sin irnos al extremo de no querer al bebé, sí puede ser el segundo supuesto que mencionaba yo de la pérdida de la libertad. Porque en el momento en que una mujer tiene un bebé, su primer bebé, y es una persona acostumbrada a andar libre, ir, venir, regresar, hacer lo que quiere, pues de repente el bebé representa una responsabilidad enorme. Oye, pero ya sé que es un tema difícil, pero ¿qué pasa cuando no lo quieres? Es lo que decías, o sea, en la depresión postparto no se habla de causas específicas, sino se habla de factores de riesgo. Y uno de los factores de riesgo es, bueno, que haya habido depresión antenatal, también que haya habido un embarazo no deseado o no planeado. Y bueno, también si ha habido una historia de depresión o de ansiedad previa, o sea, incluso antes del embarazo. O sea, ya personal, que sea una persona que en su historia de vida sea depresiva. Igual el perfeccionismo, entonces todas estas cosas se conjugan
igual que haya habido abuso infantil de cualquier tipo, ¿no? Violencia intrafamiliar, que alguno de los padres se haya ido. Todo esto se conjuga y hace que la mujer esté más vulnerable a presentar depresión posparto. No quiere decir que si tienes estos factores de riesgo, forzosamente la vas a desarrollar. Claro. Creo que es algo muy importante de decir que, bueno, cuando una mujer está deprimida y tiene una depresión grave o severa, muy probablemente va a sentir que no se puede cumplir con las necesidades de ese bebé, no se va a sentir identificada con ese bebé. Entonces ahí hay el riesgo de decir, no quiere al bebé. No es cierto. Claro, ¿no? Lo que pasa es que está deprimida. Ahí ya estaríamos hablando ya cuando entramos a la depresión posparto en forma, ¿no? Ahorita está un poco lo que estábamos comentando es cuáles son los factores de riesgo, ¿no? Que son entre ellos, pues muchos como ustedes están nombrando, ¿no? De repente puede ser, o sea, y que aparte todas las mujeres, bueno, o la mayoría de las mujeres entran en este periodo melancólico, el llamado baby blues, un periodo de tristeza, pero que no es propiamente la depresión posparto. Creo que eso es la depresión posparto? De Permíteme un segundito. ¿Qué es la depresión posparto? Justamente lo vamos a ir regresando de este corte. Regresando de este corte ya nos van a decir los especialistas puntualmente cuál es exactamente la diferencia, porque era importante que supiéramos la diferencia, ¿no? Entonces, bueno, Sandy, ¿quieres salir Acá con una tenemos algunos comentarios. Nos dice un hombre, Jesús, las mamás anhelan con alegría a sus bebés, pero lo que se me hace extraño, ¿por qué sentirán tanta tristeza, angustia e incluso miedo? Y lo más importante, que a veces no quieran ni siquiera atender o ver al bebé. No olvidemos que las mujeres a veces sufren 9 meses para esperar nuestra llegada. Vamos a ampliar esto regresando del corte. Cuando mi hijo menor nació, bueno, desde antes de nacer me detectaron preeclampsia. Tuve un parto muy, muy difícil y bueno, pues cuando ya nació mi hijo, pues a los pocos días empecé a notar que sentía yo cosas muy extrañas en mi ser. Sentía que no tenía ganas de ni siquiera ver al niño, sentía mucha tristeza, me sentía como que nada más quería dormir, no me interesaba a veces ni bañar al niño, me sentía muy, muy, muy rara. Y pues la verdad yo antes de que mi hijo naciera, pues sí me ilusioné mucho, arreglé su cuarto muy bonito, le hice su Moisés y lo que me extrañaba mucho era esa parte de que ya viendo a mi hijo yo me sentía muy desolada, como que no había nada que me interesara en esta vida, ni siquiera el niño que nació sano, perfecto, y yo sentía una tristeza muy grande. Mi esposo pues llegaba de trabajar y realmente me veía pues acostada y me decía, oye, pues el niño no lo has cambiado. Y yo decía, pues es que no siento ganas, o sea, me siento sin nada de ganas. Mis otros hijos igual, me querían animar y, oye, mamá, pues es que queremos salir con el bebé y todo, y yo no sentía ningún deseo por hacer algo que no fuera estar dormida. Realmente yo no detectaba qué era lo que me hacía falta. Sencillamente no disfrutaba nada. El bebé, pues pobrecito, ¿no? Porque pues sí lo abandoné en sus primeros momentos de vida y eso me hace sentir aún peor todavía. Mis amigas, mi familia que me llegaban a visitar, que me veían ahí como que muy triste, me decían, pero ¿por qué si ya nació tu bebé? Todo está muy bien, ¿por qué tú te sientes así? Pues no sé, y se me iban a llorar, lloraba mucho, no quería comer, se me iban las tardes en medio ver al bebé porque realmente ni siquiera tenía las ganas de atenderlo como toda mamá, ¿no? Pasaron muchos meses en que yo dije, no, pues esto ya no es normal. Empecé a sentirme peor porque ya no podía ni comer. Sentía que la comida se me atragantaba, no podía pasarla. Regresé a mi trabajo y pues mis amigas me veían muy diferente porque me decían, oye, si tú eras bien alegre, o sea, ¿por qué ya no estás así? Y tenía todo para estar bien, pero yo tenía algo que no sabía qué era. Después, afortunadamente en mi trabajo había una doctora que nos veía a todos los trabajadores y ella me dijo, creo que tienes una depresión. Bueno, pues muchísimas gracias por este testimonio y bueno, justamente ella nos está hablando de algo diferente, ¿no? Claro. Nos está hablando de algo que toma una dimensión diferente, si nos quieren explicar. Claro, ella nos está hablando de un episodio depresivo,
Sí, aparentemente era desconocido para ella, era la primera vez, se sentía muy triste, hay cambios en el estado de ánimo, irritabilidad, ganas de llorar. Se suponía que debería de estar contenta y ella quería llorar, sentimientos de que no podía cuidar a su hijo, alteraciones en el apetito. Generalmente las personas que se deprimen o comen más o se les quita el hambre, entonces hay un cambio en el peso corporal, hay alteraciones en el patrón de sueño, y aquí es muy importante porque de por sí las mamás que acaban de tener un bebé, bueno, ahí pueden dormir poco. Entonces, en ocasiones, bueno, cuando pueden dormir no tienen sueño o se la quieren pasar dormidas todo el día. Sí, ella comenta, ¿no? Yo la verdad es que quería estar dormida todo el día. Y no tienen fuerzas. Y aparte hay algo ahí que nos llama mucho la atención, de repente las expectativas, ¿no? Ella hace el cuarto del bebé, sus hijos que son más grandes están con la expectativa. Ella dice, yo tenía muchas ganas y estaba como muy contenta. Todas las expectativas del entorno, todo esto influye y de pronto para que ella tenga... nace el bebé y se siente mal y la demás gente le dice, ¿sabes qué? Te tendrías que sentir muy bien, ¿qué es lo que te pasa? Pero entonces ¿no? eso afecta más, o sea, las expectativas de nuestro entorno, las expectativas de la familia, ¿afecta más para la depresión postparto o no tiene nada que ver una cosa con una persona que dice eso? Malaika dice, es cierto, casi nadie habla de este tema, nadie cree que de verdad pega muy fuerte, y a mí me duró 8 meses y no recibí ni atención ni mucho menos comprensión de mi familia. A lo mejor la familia no estaba informada y pensaban en animarla. No sabían la gravedad o la profundidad de la situación. Claro, lo que sucede también puede ser muchas veces la mujer por culpa o por vergüenza oculta lo que está sintiendo, o también puede ser por falta de información, porque no sabes qué te está pasando. Claro. Entonces, si hay una expectativa de que tienes que estar feliz y tú por la misma, tenemos que entender que es una enfermedad, que es una depresión. O sea, la mujer no lo hace porque quiere. Entonces, muchas veces, en contra de todas estas cosas que ella quisiera querer al bebé, uno de los síntomas es que puede tener dificultad para relacionarse con el bebé. No todas las mujeres manifiestan este síntoma. Pero también se habla de depresión y se piensa que las mujeres con depresión postparto nada más van a estar tristes y no se van a querer parar. También hay un componente muy importante de ansiedad. Entonces también la mujer puede haber momentos, o sea, puede haber mujeres con depresión postparto que estén más deprimidas, otras que estén más ansiosas, o hay mujeres que combinan la ansiedad y la depresión por diferentes momentos. Entonces también la ansiedad es un gran componente de la depresión postparto. ¿Cómo lo veríamos manifestado? Porque, por ejemplo, un poco la tristeza es lo que esta mujer nos dice y lo entendemos y escuchamos su testimonio. Entre las cosas que nos llama mucho la atención, y yo creo que le llama mucho la atención a cualquier mujer que lo esté viendo, que dice, yo no quería saber nada del bebé, o sea, no quería ni cambiarlo, no me interesaba, nada me motivaba, yo no quería nada. Entonces, claro, yo solo quería dormir, mis hijos querían pasear con él, yo no quería pasear. Entonces estás viendo a una mujer que está envuelta en una especie de nube oscura, encerrada en su cuarto, etcétera. La ansiedad, ¿cómo se manifiesta? Porque parecería que es más fácil observar la tristeza. Que puede haber pensamientos atemorizantes, o sea, puede haber pensamientos negativos. Todas las mujeres que dan a luz generalmente pueden llegar a tener pensamientos negativos, o sea, se me va a caer el bebé. La diferencia con una mujer con depresión postparto es que la mayor parte del tiempo está teniendo estos pensamientos, que pueden ser negativos o incluso ya en casos más graves, atemorizantes, de ver que el niño se cae y a lo mejor se desangra, ¿no? Entonces, esto también genera mucha culpa. Esta es una de las formas en que se puede manifestar la ansiedad. También puede tener conductas obsesivas y conductas compulsivas. O sea, viene la obsesión, que es el pensamiento de se me va a caer el bebé, o a lo mejor le va a entrar un germen y tengo que lavar a lo mejor el biberón o todas las pertenencias del bebé, y entonces lo lavo. O sea, yo tenía un caso en que una chica me decía, yo para poderle dar el biberón tengo que preparar 3 mamilas y las tengo que tirar, y hasta la tercera se lo puedo dar. Bueno, ahí sí es muy importante hacer la diferencia entre los diagnósticos trastorno depresivo o depresión postparto, si tiene un componente ansioso o si tiene algún otro padecimiento psiquiátrico, porque finalmente la depresión se puede acompañar de ansiedad, puede ser una manifestación o primera manifestación de un trastorno bipolar, puede ser un trastorno obsesivo compulsivo, ¿sí? Y también es muy importante que se presenta en los mínimos de los casos, es una en 1000 mujeres está descrito la psicosis postparto,
que es la complicación más grave que existe de la depresión, en donde existe un riesgo real de suicidio y de homicidio hacia el bebé. Claro. O sea, para que nos quede claro a los que no conocemos mucho el tema, la psicosis quiere decir que llega al punto en el que ya la mamá sí puede llegar a agredirlo. O sea, el bebé está corriendo un peligro, pero ella también. Ella corre un peligro real, el bebé corre peligro. La psicosis se manifiesta por ideas delirantes, ¿sí? Hay alucinaciones auditivas, generalmente son punitivas, que le dicen, no eres una buena madre, no puedes cuidar al bebé, para que son voces que escucha, ¿sí? Que le están reprochando, que le están diciendo que no es buena, que mate al bebé, que el bebé va a estar mejor muerto que ella. ¿Sí? A ver, ahora, ahí a mí sí me gustaría poner un paréntesis, porque lo más común es que llegue la mamá, la tía, la abuela, la suegra, la amiga, todo mundo y te diga, ay ya, ponte bien, ay ya, sal adelante, no tengas miedo, mira, tú puedes sonreír, es que ¿qué te pasa? Cambia tu pensamiento, tú únete a los optimistas, pero no es así. Sí, algo que me importante que nos aclararan qué periodo es el que podría un médico decir, bueno, esperemos, y después en qué momento hay que intervenir con algún tratamiento. Y me gustaría leerles la llamada que tengo en el Facebook, que dice, ojalá hablen un poco de depresión. Bueno, estamos hablando que no es cuando estás triste o lloras únicamente, sino cuando te vuelcas un poco agresiva con el bebé, eso genera sentimientos de culpa, y es muy feo no saber por qué. Si lo amas tanto, lo regañas así desde chiquito. Dice que a ella le pasó y hoy está muy pendiente del programa porque está esperando su segundo bebé. Creo que eso es importante. Me gustaría más básicamente establecer lo normal y luego pasar a lo anormal. Lo normal. Todas las personas que tienen un bebé pueden sentir tristeza desde que ya no tienen su pancita. Todas seguramente recordarán cuando ya no tienen la pancita, incluso sienten como si se siguiera moviendo el bebé y ya no está. Eso es parte de esa melancolía o tristeza posparto. La sensación de seré suficiente para ser mamá es normal. La sensación de que cambia el cuerpo en la evidencia con esa hinchazón es normal. El seré suficiente en proveer los recursos, ya sea ella o la pareja, es normal. Mi pareja me quiere, se está fijando en mí o no, es normal. Eso lo pasamos todas aquellas que hemos vivido un embarazo, y son periodos críticos del ser humano, tanto como la adolescencia, tanto como la menopausia, el embarazo mismo y el posparto. ¿Y eso tiene un periodo? Sí, puede haber llanto fácil, puede haber irritabilidad, puede haber esta sensación de cansancio. Cambian, por supuesto, los hábitos alimenticios porque están más pendientes del bebé, o incluso estaré comiendo lo suficiente para poder amamantar. Puedo amamantar, si lo pueden hacer, eso mejora la sensación, pero si hay una contraindicación médica, una enfermedad de base, hipertensión, diabetes, tiroides, que el embarazo se haya complicado, que haya habido un sangrado importante, que haya cambiado el plan de parto a cesárea, todo eso genera cierta melancolía o tristeza y es normal. Se autolimita, la paciente es consciente y lo puede sobrellevar. Dura máximo una semana, puede prolongarse hasta 3 a 4, que es lo que dice la asociación. El periodo médicamente hablando, o el puerperio famoso, son las 6 semanas o los 40 días que dura el útero de haber estado grandotote a llegar a su tamaño normal. Eso está bien. Los libros dicen algunos, hasta un año después de haber tenido a un bebé, pueden presentarte esos pequeños síntomas normales que se autolimitan, que se identifican y que no tienen mayores riesgos. Eso es normal. Cuando no es normal es cuando están mencionando, y ellas son obviamente más expertas, cuando ya hay síntomas, y generalmente revisando la historia hay depresión previa o ya hay datos que nos hacen pensar que esta persona traía ya problemas. Yo veo pacientes que no pueden lograr embarazo, parejas que son infértiles. La gran mayoría son pacientes que ya tienen per se una depresión porque no están logrando tener un bebé. Pero a mí ahí sí me gustaría que nos dijeran si esto es así, porque entonces parecería que esta parte es normal, pero entonces ya esta otra parte, cuando es depresión posparto, ya calificada como depresión posparto, en todos los casos hubo una depresión anterior. El detonador puede ser el parto mismo o el cambio. Pero no necesariamente hubo una depresión anterior. O sea, puede ser que de repente hayas vivido una vida, digamos, relativamente normal. Sin depresión, normal,
y tienes a tu bebé y brincas a la depresión. Sí se puede hacer o sea, eso. hay mujeres que no tienen ningún factor de riesgo y pueden desarrollar depresión posparto. Claro. Entonces, la depresión posparto sí tiene que ver también con cosas hormonales y cambios químicos, además de todos los cambios emocionales. Sí, pero también lo que hablábamos es, si una mujer presenta factores de riesgo como es depresión antenatal, ¿no? O sea, durante el embarazo, o depresión anterior, o cualquier tipo de situación, ¿no? También un factor de riesgo es haberse sometido a tratamientos para la infertilidad. Claro. Entonces está más propensa, pero no está exenta cualquier mujer de vivirlo, porque eso es un poco de repente los mitos con los que queremos romper aquí, porque entonces, pues si tú que has sido tan feliz toda la vida, no me vengas con que ahora tienes una depresión posparto, ¿no? Creo que si no tienes ningún antecedente. Es cuando es más difícil de entender qué es lo que está pasando. Claro. Nos escriben, y lo veíamos en el testimonio del testimonio grabado. Ella era mamá de hijos mayores y no reconocía lo que le estaba pasando con su hijo menor. Y también nos están llamando personas que nunca han vivido o experimentado estas sensaciones, y eso es lo que más les hace decir, bueno, ¿qué está pasando conmigo? Estoy buscando una llamadita que ahorita se las leo. Oye, a ver, mientras encuentra la llamada, Sandy, a mí hay algo que aquí me llama la atención, porque en la investigación que hicimos aquí en la producción de Diálogos nos decían que la depresión posparto puede suceder meses después. O sea, tú puedes tener a tu bebé, puedes estar con el bebé bien, estar sintiéndote que sí tienes un vínculo, estableciendo el vínculo, y de repente 4 meses, 5 meses, 8 meses después llega. ¿Sí es cierto? Sí, ¿Por de qué? hecho, el posparto es como el apellido de la depresión, ¿sí? La depresión se puede presentar en cualquier etapa de la vida. ¿Me explico? El posparto justo se presentó en el periodo posparto, pero la mujer se puede deprimir o los hombres se pueden deprimir, los adolescentes, los niños, en cualquier etapa de la vida. Algunas personas son más vulnerables, de hecho hay alguna vulnerabilidad genética descrita y bueno, puede ser que no existe esa vulnerabilidad genética y solamente sea por factores estresantes de la vida. Sí, entonces se puede presentar en cualquier momento y los síntomas son muy parecidos, son iguales realmente, pero las consecuencias son diferentes, porque aquí generalmente los estudios de investigación dicen que realmente la depresión afecta el vínculo. ¿Por qué? Como decía la persona que nos escribía por internet, ella se sentía que era más agresiva con el bebé y es lo que se ha descrito. Sí, las mujeres con depresión, si ya sea posparto o durante los primeros años de la vida del bebé, se describen como más agresiva, hay mayor irritabilidad. ¿Qué puede hacer en el caso de que está embarazada esperando este segundo bebé como para que no le vuelva a suceder lo que ella haya experimentado? Hay un tema de familia, de relación entre la madre y el hijo, que generalmente se ve como si todas las relaciones fueran iguales, pero precisamente una madre con cada uno de sus hijos tiene una relación diferente. Y vivimos en una prohibición de, por ejemplo, admitir que me llevo mejor con un hijo que con otro. Oye, ¿te parece, para que no se te corte la idea, porque la musiquita nos indica que nos tenemos que ir a un corte? Nos quedamos con esto. Regresando, te retomo a ti para que tengas esta idea. Gracias. Vámonos a un corte en el momento que nos regresamos. Quédate con nosotros. No sé, que lleva más enfermedades o otra cosa. Se les baja la presión, ¿no? Hay varios factores, la falta de atención de la pareja, el estrés de atender al hijo y, como dije anteriormente, los cambios hormonales. Preocupación, presiones bajas o enfermedades. Creo que, bueno, todo es psicológico, ¿no? O sea, algo tiene que ver. El cambio hormonal que ocurre después de dar a luz, la mujer se enfrenta con muchos cambios para adaptarse a la vida normal, entonces eso puede causar la depresión. Las llamadas, ¿eh? Bueno, pues ya estamos aquí de regreso y estamos platicando sobre esto que tiene que ver con la depresión posparto, y dejamos a Bernardo haciendo una idea y poniéndonos más claras, si es que por favor te doy la palabra, Bernardo. Sí, muchas gracias. Retomando, bueno, tenemos la realidad de que una madre, bueno, en realidad un padre o quien sea, tenemos diferentes tipos de relaciones. Nos sentimos mejor con unas personas que con otras. Es una realidad de la vida, pero también es una realidad de la vida que culturalmente, socialmente, eso está prohibido. Claro. ¿No?
Eso no Aceptarlo. debe de ser. Y sin embargo es una realidad. Es una realidad imperante. Entonces, una madre se siente más a gusto con un hijo que con otro. Eso no tiene remedio, así es. Y es un proceso de la vida ir buscando balances a eso, ¿no? A lo mejor tienes una preferencia muy grande por uno, pues hay que irle bajando y por el que no eres no sientes tanta empatía, pues irle encontrando el lado bueno. Es un proceso de la vida. Y Pero parte del crecimiento también de los así papás, es. ¿no? Ahora, este fenómeno que yo le llamo polaridad es una realidad que sucede en el mismo instante en que nace el bebé. Es algo que se siente. Entonces, no se necesita que el bebé ya camine, hable, etcétera, para saber si te cae mejor o peor que el otro, si ya tienes un bebé previo. Es algo que se siente. Es algo totalmente físico, pero es inexplicable. Entonces, la madre, ¿cómo va a poder con eso? Está muy difícil. Ahora, esta llamada que nos decía Sandy, que es muy importante porque yo creo que muchas personas como esta mujer, deben de estar en esa misma situación. Yo ya identifiqué que con mi primer hijo o mi primera hija tuve una depresión postparto, ya identifiqué la agresión, la violencia, fui muy violenta. Estoy esperando el segundo. ¿Qué hago para que no vuelva a suceder? ¿Qué le recomiendo? Perdón, en este mismo orden de ideas, yo creo que habría que tener cuidado porque si la situación fue adversa en el primero, no necesariamente tiene que ser adversa en el segundo. Y si está demasiado prevenida, a lo mejor eso la va a llevar a cometer muchos errores. Pero también habría que tener cuidado. Sí es un hecho que otro factor de riesgo es haber tenido una depresión postparto previa. O sea, eso hace que la mujer esté más vulnerable para desarrollar una depresión postparto en un segundo embarazo. O sea, no está tan descabellada la idea de que ella pueda poner atención No, o sea, a aquí eso. ni siquiera Pero se ¿cómo haya puede resuelto. prevenirlo? O sea, el problema es que tal vez si ella ya ubicó que en un primer embarazo hubo todos estos cambios. Me recuerdo ahorita una de las primeras escenas a la introducción del programa que decía una persona alrededor de 50 años que en mi tiempo paríamos y ya. ¿no? O sea, Sí, como eso no existía, decía. siempre ha existido, Siempre, solo que sí. nuestra educación también se ha ido modificando y antes no es que no me sienta mal, solo no tienes derecho en esta cultura hasta cierto punto machista de decir que estás incómoda, que tienes tristeza o menos, que tienes un sentimiento y sobre adverso. todo cuando aquí en México las mujeres que se convierten en madre o que nos convertimos en mamás, tenemos una carga cultural enorme. O sea, tenemos que ser buenas, santas y perfectas. Y en querer México a es todos tus hijos durísimo. por igual y de pronto quererlos llega por el igual tercero a todos. y no ya puedes no te aceptar. sientes igual. Claro. ¿no? Y tú querías ligarte y no te dejaron en el Claro. seguro Y porque esto eras muy pasa joven, porque siempre. tenías 25 años, pero ya no quieres más. Pero bueno, retomando la pregunta Sí, que hacías. la Esta pregunta. mujer que ya identificó que tuvo una primer depresión postparto que no fue corregida, evidentemente, y ahora está angustiada porque no logró concretar, corregir o sentir bienestar con este primer evento y está metida en un segundo evento. ¿Qué tiene que hacer? Decirlo. Pero, y ahí sí es un consejo, ¿A quién? al médico, Ah, a ok. su ginecólogo, al quisiera decir ginecobstetras. Nosotros estamos obligados, sí, por supuesto, a cuidar del bienestar del bebé, que crezca, que esté sano, que no tenga malformaciones, que tenga la mejor vía de salida parto cesárea. Pero también estamos obligados a ver a la paciente en un integral, y la paciente no solo es un embarazo, la paciente es una persona. Claro. Y estamos obligados a escuchar que esta paciente, si se siente triste, tendría que ser su primer vía de entrada, tocar esa puerta. Doctor, fíjese que en el primer embarazo me sentí así, así y así, no tenía las herramientas, la orientación o el apoyo familiar de la pareja, no tenía trabajo, no me alcanzaba para una terapia, N situaciones que pueden no favorecer poderlo decir. Pero estoy muy angustiada porque ahora estoy embarazada y no solo me siento igual, me siento peor, porque ya tengo un tabique que se llama culpa de esta primer sensación con un primer hijo y no logro resolverlo y ya viene el otro. Ese ginecólogo, desde luego no somos los más capacitados para un tratamiento, pero sí para identificarlo, O para sí para derivarlos, canalizarlo, para sí derivarlos. para decirle a dónde tiene que Canalizarlo, ¿no? acudir. Y opciones, ellas les darán miles y millones gratuitas, con gente súper enteramente capacitada, con costos bajos, con costos altos y con costos altísimos. No, bueno, y eso Opciones es, hay, claro, solo no, y tienen eso es que muy importante decirlo, que ¿no? sepan, y todas las personas que nos siguen en Diálogos lo saben,
nosotros podemos canalizarlos a centros de salud o a lugares donde los costos son accesibles, pero lo más importante que tú dices que es el primer punto es tocar la puerta. Sandy, y yo aquí quería compartirles mi propia experiencia brevemente, porque justo lo que dijiste es lo que yo viví con la primera hija que tengo, y fue hace 8 años. Tuve una depresión postparto en la cual tuve que asistir a tratamiento médico, farmacológico durante muchos meses. Y al embarazarme con mi segundo niño, yo ya sabía lo que me había sucedido. Es que creo que es importante que lo identifiquemos, que sepamos que no fue una sensación que se iba a pasar, que tuve que pedir ayuda, etcétera. Y me acerqué exactamente así a mi ginecóloga y le dije, me está dando miedo que me vuelva a pasar, pero lo más importante es que si identificas lo que te sucedió, puedes acercarte y tomar alguna prevención. ¿Y qué fue lo que te...? Lo que yo hice fue prepararme diferente para este segundo embarazo, leer muchísimo, me acerqué a otras mamás que habían pasado por lo mismo, platiqué con ellas. ¿Y pudiste prevenirlo, Sandy? Sí, de esta manera. Y entonces cuando ya llegó mi segundo bebé, yo ya podía identificar si a los 15 días, un mes, seguía con esta sensación de profunda tristeza, desánimo, falta de apetito, etcétera, todo lo que han dicho. Entonces, poder volver a tomar un tratamiento rápido, porque en la primera hija me tardé 3 meses en identificar que era real, sí, y bueno, pues entonces fue diferente. Yo creo que, o sea, que es bien importante lo que tú estás diciendo, o sea, obviamente dependiendo de la historia de cada persona, pero en la mayoría de los casos la depresión postparto, con un tratamiento adecuado, ¿no? Se puede llegar a una completa recuperación al momento antes de que se embarazó, ¿no? O sea, si la mujer tiene pendientes que seguir trabajando, ella ya decide si los trabaja o no los trabaja en terapia. Pero si tú te atiendes, ¿no? O sea, vas a poder superar la depresión postparto y tener herramientas para no, o por lo menos no enfrentarlo de la misma manera. Oigan, y entonces la depresión postparto sí se puede, diagnosticar antes de que nazca el bebé. Desde el embarazo, y un médico cualquiera, un médico general que esté enfocado en una paciente, en una persona. Cualquier médico tendríamos la capacidad, o deberíamos tener la capacidad de identificar por lo menos los primeros síntomas y canalizar y derivar a la persona adecuada para que sea un tratamiento completo. Aquí hay una persona que nos dice, mi hija tiene un bebé de 1 año y medio y muestra un desinterés total hacia él. ¿Se acuerdan que al principio del programa hablábamos también de otra persona con un bebé de 1 año y medio? Viven con nosotros y nos hemos encargado de darles todo lo que necesitan. Es muy injusto que trate hacia el niño. Ella va con el psiquiatra, pero a veces no toma sus medicamentos, ya no quiere ir a la consulta. ¿De qué forma tratarla para despertar el interés y para que vaya a atenderse? ¿Qué se hace con estos pacientes tan difíciles? Es muy importante que se sepa que sí existe tratamiento, y el tratamiento es multidisciplinario, como casi todo en psiquiatría, como casi todo en medicina, es multidisciplinario. Por lo general, bueno, dependiendo del grado de la depresión, existe depresión leve, existe depresión moderada y severa, y nosotros vamos a tomar en cuenta diferentes factores para definir qué tratamiento vamos a indicar, como si está amamantando, si no está amamantando, si podría dejar de amamantar o si quiere seguir amamantando, si tiene un grupo de apoyo. Es muy importante en el tratamiento de cualquier enfermedad o alteración de la salud mental, el grupo de apoyo. Sí, aquí el no tener un grupo de apoyo se ha visto que es uno de los factores de riesgo más importantes para el desarrollo de depresión postparto, ¿sí? Y para la continuación de la depresión. Entonces aquí es muy importante que los padres, la familia, los amigos sean un apoyo para esta familia, empoderar a esa madre, hacerla sentir que puede ser una buena madre, que puede ser una madre eficiente, y además darle tratamiento. Si es una depresión moderada o severa que está causando discapacidad, existen medicamentos que van a ayudar a normalizar los químicos, los neuroquímicos en el cerebro, y que la van a hacer sentir mejor. No son drogas, no va a crear adicción, sí, porque son de los mitos muy importantes que tienen los fármacos que esa es la razón por la cual lo que leyó Sandy ahorita, por esos mitos dejan de tomárselo. Claro. Y aparte se automedican o se autodesmedican, ¿no? O sea, es increíble. Claro. Yo creo que es muy importante que nos puedas decir tú, o sea, hay medicamentos que son compatibles con la lactancia e incluso con el embarazo. Y se hace un análisis del costo-beneficio, o sea, para esta mujer, ¿qué es mejor? Que le demos un medicamento durante el embarazo o incluso durante la lactancia, si es compatible, y si no fuera compatible, o sea, todo el equipo multidisciplinario dice, ¿cómo hacemos para que deje de amamantar
de forma, con apoyo y de forma cuidada, y entonces es mejor que tome un medicamento que sea más fuerte y que entonces suspenda Oigan, porque ahí hay un punto que no hemos tocado y que creo que es el que se visualiza ahorita sobre la mesa, la vinculación, ¿no? O sea, de repente ahí lo que dices tú, bueno, ¿qué es más importante? Que se vincule la mamá con ese bebé, tal vez no a través de amamantar, pero que sí pueda vincularse, o que le dé de pecho, que le dé sin querer darle, no obligada. Claro, O sea, ¿qué es esto de la vinculación? ¿En qué momento se da? ¿Y qué tanto se afecta en esto de la depresión postparto? Bernardo, si nos puedes decir, bueno, por favor. Lo que estoy pensando es en que en estos estereotipos que tenemos, digo, no sé este caso concreto de la llamada, pero tenemos que ver primero que lo que decíamos hace rato, que las relaciones son diferentes, ¿no? Claro. Una madre tiene diferentes relaciones con sus hijos, pero también existe la posibilidad de que una madre no quiera a su hijo. ¿Sí? Es una posibilidad, y entonces partir de la base de que a fuerza lo tiene que querer, lo único que produce es un ambiente en donde no se puede expresar esa madre. Entonces no hay manera de resolver el asunto porque ni siquiera se puede decir. Por eso el factor de riesgo tan alto de cuando no hay grupo de apoyo. Entendiendo grupo de apoyo, un lugar en donde se puede expresar libremente la persona. Y quizá ahí el primer factor a romper es el tabú y el miedo de acudir a una consulta psicológica. Esta idea malentendida de si voy al psicólogo, voy al psiquiatra, estoy loca, es un error. Los diabéticos necesitan medicamento para bajar el azúcar y necesitan insulina. Los pacientes con presión alta necesitan antihipertensivos, los que tienen gota, medicamentos para el ácido úrico. De igual forma, cuando hay un evento, tomar un medicamento para disminuir estos síntomas y luego continuar con una buena terapia, no es que estés loco, es que lo necesitas, no es voluntario, alguien no elige sentirse ¿sabes? mal. Hay un mito por ahí, ¿no? O sea, si yo no me tomo las medicinas para el corazón, me muero. Si no me tomo las medicinas para la cabeza, no me muero. ¿Sabes qué? Si te mueres en vida. No, también no sí tomar te mueres en vida porque claro. las relaciones ya no las puedes establecer, no estableces relaciones con tu pareja, no estableces relaciones con tu bebé en este caso. O sea, parece que tenemos ese mito arraigado y es una equivocación, tienes razón, pero ese es lo quiero primero volver que hay que al vínculo. romper, Por favor, si me pueden ayudar a esto del vínculo. O sea, en ese momento, cuando esa mamá se está poniendo así de mal, ¿hay algún beneficio si separo al bebé o no debo de separarlo? ¿O en qué casos sí hay que separar al bebé de una mamá que está en una depresión profunda? Yo creo que tú nos puedes decir, o sea, en casos de psicosis posparto, en donde la mujer pierde contacto con la realidad y hay alucinaciones visuales o auditivas, generalmente hay una conducta maníaca, ahí generalmente hay una hospitalización porque sí, lo que nos decías, las alucinaciones generalmente sí le dicen a la mujer que puede llegar, o sea, que lastime al bebé, ¿no? O sea, puede hasta lastimar. Hay un caso muy famoso. Pero estos son los casos extremos. Claro. Son los casos extremos, son muy raros, pero es importante tenerlos en mente por la gravedad de las consecuencias que pudiera tener. Es importante, regresando al vínculo, sí, el vínculo se forma durante el primer año de la vida. Y desde la gestación. Y desde la gestación. ¿no? Entonces, mediante el vínculo el bebé va a aprender, sí, es su primera relación, pues, sí, y generalmente es con la madre, aunque se hacen vínculos con el padre, se pueden hacer vínculos posteriormente en la vida y pueden ser diferentes al que tenía con la madre. Pero si tenemos a una madre que está deprimida, que es intrusiva, que es agresiva, que es irritable, entonces que trata mal al bebé, que tiene culpa, ¿qué es lo que va a ir aprendiendo el bebé de la vida? Eso. Precisamente, que cuando lloro, mi mamá se enoja, ¿sí? Entonces, tal vez mejor ya no lloro. Y golpes, ¿no? Pero entonces, en ese caso, ¿sí habría que separarlos? No hay que separarlos. No estoy diciendo que hay que separarlos. La indicación de separación es cuando hay riesgo. Cuando hay riesgo para la mamá o para el bebé. No, hay que trabajar en ese vínculo y hay que dar tratamiento. A ver, voy a leer dos llamaditas antes de salir al corte para que las podamos responder. Un anónimo dice: 4 meses después de que nació mi niña me dio psicosis, ya tengo 8 meses medicada y controlada. Quisiera saber
si la psicosis puede volver y que si el medicamento lo va a tomar de por vida. Regresando le respondemos porque ya no nos va a dar tiempo y tengo una segunda llamada que también les voy a leer regresando el corte. Si usted se está identificando con lo que estamos diciendo, si tiene estos síntomas en menor o mayor grado, también si alguno de sus familiares cercanos lo está viviendo, comparta su experiencia y aquí los especialistas la van a orientar. Continuamos en Diálogos en Confianza, gracias por seguir con nosotros. Lo invito a que mañana no se pierda el programa, el tema es huellas del abandono. Hemos estado hablando el día de hoy de depresión postparto y se mencionaba antes de salir al corte la importancia del vínculo con los padres, en este caso especial con la madre. Bueno, pues el abandono es un tema muy complejo y bueno, tiene que ver con el desarrollo de la infancia y de forma específica lo que se va desarrollando en la mente, como esta percepción de cómo crecí y si me siento abandonado. Esto puede tener repercusiones en la adultez, el vínculo que se haya creado o el tal vez no vínculo, tal vez no hubo porque me siento que fui completamente rechazado o segregado de mis seres queridos. Esto se va a analizar el día de mañana, el miércoles de Saber Vivir, y vamos a ver lo que se ha dicho en el día de hoy en este tema de depresión postparto. Comúnmente se llama el baby blues, que científicamente es tristeza postparto, y esta puede dar, es básicamente por los cambios hormonales y bueno, también la situación social de que llega un nuevo miembro a la familia. Una de las grandes diferencias con la depresión postparto es que la mujer cada día se siente mejor y ahora sí que ve la luz al final del camino. Principalmente hay un cambio hormonal muy importante. Todas las mujeres que dan a luz tienen el cambio hormonal. De un 50 a un 70% de las mujeres, estamos hablando de más de la mitad, va a presentar tristeza por posparto. Y de ahí un 10% solamente va a presentar lo que es depresión posparto. Hay personas que al tener su primer hijo resienten la pérdida de la libertad, muy diferentes a las que resienten la gran responsabilidad de tener un hijo y pues como es su primer hijo no saben qué hacer. Durante el embarazo estamos acostumbrados a controlar, a contener al bebé, pero cuando nace no. Todo el mundo centra la atención o el focus en la paciente embarazada. Se sienta, se para, que desea. Más bien que lo hormonal, esto tiene mucho que ver con que cuando nace el bebé pierdes ese control. La melancolía o tristeza posparto se presenta del 40 al 80% de todas las mujeres que tienen un bebé. Hay un riesgo mucho mayor de que se presente de 2 a 3 veces más en pacientes primerizas. Pacientes que abortan tienen una tristeza igual o mayor a las pacientes que tienen hijos. Mi embarazo fue tranquilo, se podría decir. Siempre fui como muy activa, entonces el embarazo no me impidió seguir en actividad. Sí fueron los 3 primeros meses como de ascos, de mareos, pero realmente yo siempre anduve para arriba y para abajo. Y hasta un día antes de aliviarme me encontré una amiguita y me dijo, ¿cómo puedes andar así en la calle? Pero yo no me sentía mal. Al papá de mi hijo lo conocí por el rumbo de la casa. Nos conocimos en un transporte público. Y ya empezamos como a salir, ya hasta que nos hicimos novios. Duré con él 2 años de novia y terminé mi carrera y me casé. Así terminando mi carrera me casé. Y me embaracé cuando teníamos 4 años ya de casados. Justamente durante el embarazo lo despiden, entonces yo pensaba como que era lo ideal y lo que iba como a venir a salvar mi matrimonio, que ya peleábamos mucho. Entonces ya nace el bebé y empezamos como a pelear más, ¿no? Porque él se siente como abandonado por mí. Yo ya casi no le hacía caso, llegaba y le decía, ya me voy a dormir, te toca cuidar al bebé. Entonces ya llega el momento en el que a mí me decían que andaba con otras, yo lo creía y después resultó que sí. Ya llegó un momento cuando mi bebé tenía 7 meses en que él me dice, me voy, ¿no? Y aunque yo lloré y le supliqué, no te vayas, ¿no? Esto, pues me voy. O sea, sobre todo era mi temor a la dependencia económica que yo ya había generado con él. Sí había escuchado sobre el puerperio, pero no pensé que a mí me hubiera como afectado. Ya conforme pasa el tiempo, yo me doy cuenta que en aquel entonces, todo el tiempo que yo no salía, que estaba encerrada, que me levantaba tarde, que eran las 2 de la tarde y yo andaba en pijama, había sido depresión postparto. Era como encerrarme como en un colapso
y enfocarme totalmente mi atención en mi bebé. Como que yo dejé de existir. Y después, por ejemplo, mi papá es como de mucho empuje, ¿no? Y me decía, ¿qué haces aquí? O sea, ¿por qué estás así? Eres una tonta, ya ver, ¿y qué has hecho? Y ve cómo vives y cómo estás y no haces nada por ti, no vas a hacer nada por ti. ¿Qué te pasa? Me dan ganas de pegarte y de sacudirte, ¿no? Y de que, yo no sé qué tan mal me vio un día, que entró y me vio llorando y se sentó y me dijo, ven, siéntate aquí en mis piernas. Y me senté a llorar así en sus piernas como niña chiquita, ¿no? Yo no sabía que como tal era depresión postparto. Es como algo que te excluye, te aparta y te sientes como aislada de los demás. Y mi mundo era mi hijo. O sea, yo creo que realmente fue el motor que me ayudó a salir de la depresión. Muchas gracias por este testimonio que acabamos de escuchar. Y bueno, pues así como ella, hay más personas que nos están compartiendo su historia, esta sensación de malestar, de no querer vivir, incluso de sentirse que nada va a volver a ser igual y de perder esta alegría, pues es la que nos están compartiendo, Cris. Pero cuando ya llega al extremo, en el caso en donde algunas mujeres ni siquiera lo pueden identificar y que nos han dicho los especialistas que se puede presentar la psicosis, mencionaba, yo leía antes de salir al corte una llamada, y aquí tenemos otra donde María nos dice que su nuera tuvo depresión postparto con brote psicótico y a tal grado que fue internada, ¿no? Lo que decían de que ahí sí fue necesario separarla por este tiempo del bebé, y pregunta, quiero saber si tendrá remedio o no, a dónde puedo acudir, y la llamada que se quedó pendiente era de que sí va a tener que tomar el tratamiento de por vida. ¿Aquí qué le diría? Aquí le diría que cada caso es individual, sí, generalmente un tratamiento para depresión al menos cuando es el primer episodio lo dejamos al menos 6 meses, cuando hay psicosis lo dejamos al menos 1 año, pero bueno, cada caso es individual. Podría ser que tendría que tomar tratamiento meses, años, dependiendo. Entonces, la recomendación aquí es que siga yendo con su médico, sí, porque está en mayor riesgo de padecer depresión en un evento posterior, pero que siga yendo con su médico para que él sea el que tome la decisión de seguir o no con el tratamiento. Pues sí, ya, o sea, realmente ¿no? es decir y aclarar nuevamente que cada caso en particular es individual. Caso es particular, que eso es bien importante. Y hablando de eso, de que cada caso es particular, tenemos con nosotros aquí a Natalia. Natalia, ¿cómo estás? Gracias. Buenos días y gracias por estar aquí. No, gracias a ustedes Oye, por invitarnos. Natalia, tú nos comentaste cuando te hicieron la entrevista aquí en la producción que tú sí viviste una depresión postparto con tu primer embarazo. Cuéntanos, ¿cuáles eran los síntomas que tú empezaste a sentir? Bueno, lo que pasó es que yo siento que se desató con el parto, o sea, la idea era tener un parto, pero fue una mala praxis, una mala clínica, creo, y terminó siendo cesárea. Y durante los primeros días después de la cesárea, pues sí identifiqué como el baby blues, ¿no? O sea, como muy claramente, porque yo había vivido un embarazo muy contenta y me empezó a dar como tristecita, pero algo que podía controlar, algo que tenía un límite, ¿no? Un margen. Pero pasaron las semanas, bueno, de eso incluso me recuperé, ¿no? Y pasaron las semanas. ¿En ese momento te molestó el que no hayas podido tener un parto natural? Sí. Que fuera cesárea. Eso ya era algo que te molestaba. Entonces empezaste a sentir. Fue terrible eso, ¿no? Todo lo que nos han descrito sobre la melancolía lo sentiste. Sí. Después pero eso controlado. ¿no? Pasaron 2 semanas y ¿qué pasó? Sí, pasaron 2-3 semanas y entonces de repente, o sea, no solo la sensación de llorar, de querer llorar todo el tiempo y estar conteniendo, porque claro, pues el bebé está sano y no así de, mira que es un sol, que no sé qué, así, pues sí, pero sino como una sensación fangosa, como de lodo, como de todo cuesta arriba, ¿no? Una imposibilidad de, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Y cómo vamos a vivir? ¿Y dónde vamos a sacar dinero? Y entonces no tener salida para ningún lado. Digo, afortunadamente tenía el apoyo de la familia, amigos y demás, que siempre estuvieron como muy al pendiente. ¿Tú se lo pudiste comentar a alguien? Oye, sí. ¿A quién se lo dijo? Sí, pues en primera a mi esposo, ¿no? Porque sí, él llegaba de trabajar y yo estaba hecho un mar de lágrimas, ¿no? Y así de, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué si el bebé está bien? Todo salió bien, bueno, pues, o sea, está sana, ¿no? Todo dentro de los límites normales, ok. Pero, y sí, o sea, yo veía al bebé y decía, pues sí, está maravilloso, pero uno, ya no estoy embarazada, y 2, ¿qué voy a hacer con él? ¿No? ¿Cuánto te duró esto?
Uy, con muchos meses, 9 meses tal vez. ¿Fuiste a que te trataran? Sí. Bueno, en un principio no había posibilidad de que fuera porque, pues la cuarentena, ¿no? Pero estaba hablando con mi psicoanalista 2 veces a la semana por teléfono. Y ya cuando pude empezar a tomar otra vez el psicoanálisis, ya me acerqué. Dices que después en el segundo embarazo lo preveniste. ¿Qué hiciste? Sí, pues es que creo que lo del vínculo es muy importante. Yo nunca dejé de atenderlo, pero siempre pensé, ¿qué está sintiendo él que me oye llorar todo el tiempo, no? Y además yo no dormía nada y entonces ese estado, decía, se lo estoy pasando, ¿no? Entonces cuando busco el segundo bebé y nos embarazamos, pues todo el dispositivo, o sea, fuimos al curso psicoprofiláctico, del curso psicoprofiláctico buscamos una clínica que realmente fuera a respetar mis tiempos para que fuera el parto fisiológico y mi dula del parto fue la que me recomendó a Eva. Yo le comenté, le dije, oye, fue muy feo, la verdad es que tiene que ser una fiesta, una bienvenida, algo de alegría, de esperanza, ¿no? Y yo no lo viví así. Entonces me dijo, oye, pues puedes contratar una dula para el posparto, un acompañante. Dije, sí, ¿no? Sí. La verdad es que no me sentí mal con el segundo, con la bebé, pero que tener ya el dispositivo previo sí fue de mucha ayuda. De mucha ayuda. Sí. Muchísimas gracias, Natalia. Y bueno, sí, adelante, Sandra, y ahorita vamos con Eva, que es dula. Es que un aspecto muy importante de lo que nos comenta es el apoyo de su pareja, del papá del bebé, Claro. que no todas las mujeres que nos escriben ni todas las que nos ven lo tienen. Aquí nos dice Aura, buen día, excelente tema, creo que mi hermana lo está padeciendo, esta depresión postparto, pues se ha vuelto poco paciente, se espera constantemente, dice sentirse muy angustiada y varias ocasiones me comentó que se quería morir. Hace unos días la visité y me dijo que sentía ganas de comerse el jabón en barra o el detergente y el líquido para limpiar pisos. Eso me preocupa y quisiera saber, quisiera ayudarla. Y dice, como en la mayoría de los casos no tiene el apoyo de su pareja, me gustaría que se diera más información a los hombres, pues ellos son la primera instancia los primeros que a veces no comprenden que es real y existe este padecimiento. Sí, definitivamente. Aquí mencionó unas cuestiones que no habíamos mencionado, no habíamos dicho, esta sensación, bueno, esto de quererse comer el jabón, habla de que de ansiedad o de sí, muy probablemente, pero aquí lo más importante es que necesita ayuda, necesita buscar ayuda profesional, no se va a solucionar, y la depresión postparto, la depresión no se soluciona con un tú puedes, échale ganas, no, hay ayuda profesional para esto, entonces, sobre todo en este caso que seguramente es o moderado o severo, hay ayuda, necesita en los centros de salud del gobierno del Distrito Federal, en muchos de ellos ya hay un psiquiatra, entonces esa podría ser una opción. También hay hospitales psiquiátricos en los que puede llegar y expresa sus síntomas en la consulta y está el Hospital Fray Bernardino, el Instituto Nacional de Psiquiatría, el Hospital Samuel Ramírez, y hay diferentes ECOSAMs que están en Iztapalapa, en Cuauhtémoc, en la delegación Zacatenco también, en donde le pueden ayudar. Pero lo más importante es que necesita ayuda profesional. Sí, que no lo deje pasar, está hablando sobre de todo, que ¿sabes? dice que lo diga. Que se quiere morir, lo está diciendo, entonces pues sí, Qué y como importante decíamos, Cris, qué importante que cada caso es diferente. Sí. En el caso que leí, no sabemos si desde niña presentó síntomas o presentó depresión. Hemos hablado de otras personas de que nunca tuvimos depresión y de pronto se presenta en el posparto. Aquí Marina nos dice que hace 2 años y medio la depresión posparto fue el resultado en su historia de una infección de vías urinarias que hizo que se presentara de manera prematura el nacimiento de su hijo. Y bueno, pues esto, como fue muy chiquito, de 27 semanas, vio al niño lleno de tubos, muy pequeñito, había mucha angustia, había dolor. En fin, pues claro, aquí había una causa muy concreta de por qué se sentía mal, y dice que estuvo en distintas terapias, entre ellas con la doctora Erika Medina y distintos psiquiatras, pero que fue tan grave que la tuvieron que internar en donde estuvo internada 1 mes. Y ella sí nos dice que como antecedente desde niña ha presentado depresión. Entonces, Claro. pues es distinto cada Oye, caso. Cris. pues bueno, aquí tenemos con nosotros a Eva. Y Eva es precisamente, nos estaba comentando Natalia, tú eres dula. Y bueno, ¿cómo le hacen ustedes para identificar cuando una mujer está viviendo una depresión postparto? Pues mira, no es que lo identifiquemos nosotras solas. Lo que hacemos las dulas o
las acompañantes posparto, es que colaboramos en el proceso y hacemos que ella misma se escuche, que es lo principal. O sea, si una de estas chicas se atiende con nosotros, es que ella ya sabe que hay algo durante este proceso que no está del todo correcto. Oye, ¿cuál es el caso más difícil que has vivido como dula? Pues no fue un caso de, decimos mamá a término, sino fue un caso de mamá no a término. O sea, un caso de una persona, una académica, una persona muy teórica, muy centrada, que había querido ser mamá, que lo había logrado después de muchas semanas, muchos meses, muchos años de querer ser mamá, y que finalmente le diagnosticaron trisomía 13 al bebé y lo tuvo que abortar al 5º mes del embarazo. Entonces, como decía una de tus visitantes, el posparto no significa nada más estas mamás que tienen esta sintomatología con bebé a término, sino estas mamás que de alguna manera pues no logró su bebé a término, porque tienes que trabajar la pérdida, el cuerpo de esa mujer, que de todas maneras va a seguir con el proceso, y aparte pues su dolor. Claro, sí, porque tienes razón, esos son casos en los que a veces por ignorancia, ¿no? Y tal vez hasta por no querer lastimarla más, la familia, nadie se acerca a preguntarle a ella cómo está, ¿no? Porque hablar de un bebé que no llegó a término o de un bebé que se murió al nacer, pero que la mamá sigue viviendo exactamente todo lo mismo, es como muy difícil, ¿no? Pero bueno, muchísimas gracias, Eva, muchísimas gracias. Y esto es parte de lo que nos han dicho, bueno, que también es importante estar acompañada, ¿no? De la familia. Si no tienes una familia cercana, pues tal vez acercarte a una dula, en fin. Vamos a un corte, en un momentito regresamos. Quédate con nosotros, estamos en Depresión Postparto. Como todos los martes le voy a presentar las fotografías, le presentamos aquí en Diálogos este servicio para que nos ayude a identificar a las personas que han desaparecido. Vamos a mostrarle estas fotografías, preste mucha atención y si reconoce alguna de ellas, comuníquese a los teléfonos que aparecen en pantalla. El primer nombre es Salvador Alberto Villanueva Gutiérrez. Él se perdió en la unidad habitacional Vicente Guerrero en la delegación Iztapalapa, esto aquí en el Distrito Federal. El señor Salvador se extravió desde el 8 de junio de este año, es reciente. Ahí estamos viendo su fotografía, Salvador Alberto Villanueva Gutiérrez. Una segunda fotografía es la de Gilberto Sabino Damián Ixmatlagua. Él se extravió en Xoconostla, en el municipio de Tequila, en el estado de Veracruz. Este joven se perdió desde el 30 de abril de este año. Le repito su nombre, Gilberto Sabino Damián Ixmatlagua. Una fotografía más para que preste mucha atención. Recuerde, ahí están apareciendo los teléfonos si reconoce alguno de ellos o puede proporcionar información. Cintia Angélica Arriaga Acosta. Ella se extravió en la calle Monterrey número 100 en la colonia Roma de la delegación Cuauhtémoc el 11 de abril del 2015. Es Cintia Angélica Arriaga Acosta. Una fotografía más, vamos a mostrarle una más. El día de hoy tenemos dos más todavía. Primero le muestro a Manuel Alvarado Guerra. Él se perdió en Avenida Hidalgo, en la colonia Barrio San Miguel de la delegación Iztapalapa, desde el 3 de abril de este año. Manuel Alvarado Guerra. Y por último vamos a ver una última fotografía de Erika Enedelia Luébanos Valdés, quien se extravió en Matamoros, Tamaulipas, esto desde el 20 de diciembre del año pasado, 2014. Esta chiquita que hemos estado presentándole, vemos ahí en la pantalla los rostros de los presuntos sustractores. Ojalá Erika Enedelia Luébanos Valdés pueda regresar con su familia. Y bueno, pues vamos a regresar. Les iba a leer yo una llamadita, Cris, que llegó. Dice: yo estoy pasando por una depresión postparto debido a que viví todo el proceso del embarazo 8 meses y mi bebé murió a los 20 minutos de nacer. Pues en este caso todavía hay un factor que obviamente hace muchísimo más difícil la recuperación. ¿Qué le dirían a esta persona? ¿Cuál sería el camino correcto para tratar pues,
todo este sentir. La depresión y la pérdida. Exactamente, porque es una depresión que pues lógicamente tiene una causa evidente. Aquí hay dos cosas que tomar en cuenta. Bueno, ella está viviendo un duelo y además eso lo hace, la predispone a tener una depresión. Lo más importante es que se acompañe, que no lo viva sola. Sí, que pida ayuda, que se acompañe de familiares, de amigos, que lo hable, que lo procese. Y si acaso llega a tener síntomas de depresión, entonces que pida ayuda profesional. Es muy, muy importante, ya sea con algún grupo en psicoterapia, terapia o con algún psiquiatra. Se vale pedir ayuda, se vale aceptar ayuda y lo más importante es saber que hay un tratamiento efectivo, hay un manejo efectivo para la depresión, se pueden sentir mejor y pueden salir de eso y eso va a mejorar tanto su vida como su vida de pareja, como su vínculo con el bebé. Entonces va a mejorar en todos los aspectos de la vida. Claro. ¿Y qué le dirían aquí a Guadalupe, que nos dice, mi hija tiene 38 años y está a punto de dar a luz a su primer hijo, es madre soltera y no ha podido disfrutar el embarazo porque fue abandonada por su pareja? Quiero estar preparada para saber cómo ayudar en caso de una depresión postparto. ¿Qué puede hacer? Aquí, si nos puedes ayudar, Bernardo, con el tema que decías, Cris, del vínculo, en el caso de ella, pues que está pasando por este abandono. Sí, bueno, yo creo que en términos generales, y es lo que ha ido saliendo al tema, es que nos hace falta mucho una cultura de atención a nosotros mismos, una atención a nuestras emociones, ya no digamos a cuestiones físicas, a cuestiones de todo tipo, ¿no? Pero la atención emocional es algo que a todos nos hace falta. Y nos hace falta hacerlo de una manera más cotidiana, más continua. A veces hace falta un tratamiento en forma con un profesional especialista en, pues, si es una depresión con alguien especialista en psiquiatría, si es un problema de pareja, pues especialista en pareja, si es un asunto de familia, según el caso, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante que se atienda a ella. Ella ya tiene un problema emocional que se le va a sumar con otro, con el parto. ¿Sí? Entonces, se van multiplicando los problemas y las situaciones se hacen muy complejas, muy complicadas y son muy difíciles de resolver. Entonces, pues el consejo es muy sencillo, que ayude a su hija a identificar un lugar en donde vaya a una atención para cuestiones emocionales, Nos a una psicoterapia. De un grupo también, que tienes una especie de grupo de apoyo. Sí, es un grupo de apoyo, o sea, teníamos un grupo presencial, pero no terminó funcionando y lo movimos a un grupo virtual. Entonces, no sé si, bueno, se me pueden escribir a mi correo electrónico, creo que no sé si está apareciendo o se los digo. Dilo. Es nuevavida.hotmail.com y me pueden platicar brevemente qué es lo que les está pasando. Yo las agrego al grupo y es un grupo, bueno, es de apoyo justamente porque lo importante es que puedan, ¿no? O sea, acudir directamente con un profesional de la salud, pero lo importante es que las mujeres pueden compartir sus experiencias, o sea, tenemos la regla de que no se puede juzgar y no se puede criticar a nadie y, o sea, lo que ayuda mucho es que las mujeres pueden leer lo que les está pasando a otras mujeres. Claro, y eso ayuda mucho, ¿no? Porque de repente te sientes acompañada y aparte te sientes como en la capacidad de acompañar a otro, que eso es muy importante, sobre todo cuando estás viviendo una situación así. Y esto que decía Bernardo, de cuando puedes prevenir o tratar lo que está antes de la llegada del bebé, qué importante, porque a veces creemos que con la llegada del bebé se van a solucionar muchas cuestiones como que me voy a poner muy feliz o me voy a reunir mejor con mi familia y con mi pareja. Entonces y a es veces todavía más complicado, es más complicado porque se le pone una cantidad tan grande de expectativas, Exacto. algo que no sabemos cómo va a salir, o sea que, ¿no? Hay situaciones en que todo es maravilloso, hay situaciones en que no. Claro, y entonces eso hay que agregarlo, ¿no? Tenemos una llamada telefónica. ¿Me escuchas, Monse? Sí, buenos días. Un poquito más alto para que yo te pueda escuchar aquí en el foro. ¿Tú me escuchas, Monse? Sí, la escucho. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Monse. Oye, muchísimas gracias por llamarnos aquí. ¿Y le puedes bajar un poquito a tu tele para que no tengamos ese eco, por favor? Claro que sí. Muchísimas gracias. Y bueno, les comento que Monse tiene 28 años de edad
y ella en su primer embarazo sufrió depresión posparto. Aunque ella cuenta que desde que estaba embarazada ya se sentía deprimida. Monse, ¿ya estás aquí? ¿Me escuchas? Sí, sí. Oye, Monse, cuéntanos, ¿cuáles eran los síntomas que tú estabas sintiendo en tu primer embarazo? Desde antes dices que ya estabas sintiendo. Desde que estabas embarazada, qué síntomas sentías? Bueno, pues en realidad yo me sentía ya deprimida durante el embarazo, ya desde cuando empezó a notarse mi pancita de alguna manera, yo empecé a sentirme mal. ¿A qué te refieres con sentirse mal? Bueno, o sea, bueno, yo creo que bueno, en mi caso particular era una cuestión que yo venía arrastrando desde mi familia, porque bueno, ellos tenían una clase como de estigmatismo al hecho de, por ejemplo, no hablar acerca de las relaciones sexuales, nada por el estilo, ¿no? Entonces, cuando yo me casé, pues seguí arrastrando eso. Cuando me embaracé y cuando era visible mi embarazo, yo pues me sentía de alguna manera culpable, ¿no? Como si hubiera hecho algo malo y eso me deprimía. Claro. Oye, ¿y qué sucede cuando nace tu bebé? Pues cuando nace yo no fui agresiva con él, pero sí completamente indiferente. No quería verlo, no quería cambiarlo, atenderlo. De hecho, tuve que dejar de amamantarlo a los 4 meses porque simplemente ya no producí leche. Entonces, yo nunca asistía a ningún especialista y esto me duró hasta que mi niño tenía como 2 años. 2 años. Más Oye, o menos. en el transcurso de estos 2 años, Monse, ¿tú se lo comentaste a alguien? De hecho, sí, mi esposo siempre estuvo conmigo. De hecho, él insistía mucho en llevarme con un especialista, pero yo, pues, aprensivamente me negaba y nunca quise ir. Hubo un momento muy detonante que yo creo que fue lo que me hizo pensar de alguna manera. Hubo una circunstancia con mi suegra, porque yo vivía con ellos, en el que ella de plano un día lo tomó, ¿no? Y se lo llevó, ¿no? Y a lo mejor yo no quería atenderlo, pero sí lo tenía a la vista, ¿no? A mi hijo. Y al no verlo, al decir, ¿y dónde está? O sea, ¿ella se lo llevó sin avisarte? Sí, o sea, se lo llevó. Y entonces en ese momento tú dijiste, ay, sí siento la ausencia. Siento la ausencia. ¿Ese fue el detonante para que tú pidieras ayuda? Pues para yo misma, o sea, porque yo hasta la fecha, de eso ya son 6 años, pues nunca quise ir. Nunca recibiste ayuda. No. Oye, Monse, ¿cómo te volviste a vincular con ese bebé? Nos dijeron los especialistas hace algunos bloques que el primer año es muy importante para poder hacer esa vinculación. ¿Qué quiere decir vinculación? Bueno, esta relación que se establece entre la mamá y el hijo. Y entonces, si tú esos 2 años te sentiste lejos de ese bebé, no querías atenderlo, no querías estar cerca, después, ¿cómo vuelves a hacer esa vinculación? ¿Hoy cómo te llevas con él? Bueno, hoy me llevo genial, yo lo adoro y afortunadamente he reconstruido nuestra relación. Él es muy amoroso conmigo. Creo que parte de ese proceso fue que a los 2 años yo me embaracé de mi segundo bebé. Pero con el segundo bebé ya no me pasó, definitivamente ya no me pasó. ¿Con el segundo bebé sí sentiste emoción? Sí, de hecho con él me sentí mucho mejor, pero era lo que uno de los panelistas comentaba, ¿no? Con uno sí se siente una empatía y con el otro no. Desafortunadamente, pues es así. Así te sentiste tú. Con el segundo era como la alegría que yo tenía y igual la repartía, ¿no? La compartía con el otro y así de manera fue integrándolo. Muy bien. Muchísimas gracias, Monse. Gracias por contestar nuestra llamada y gracias por contarnos tu historia. Hasta luego. Gracias.
Qué hermosa historia, ¿eh? Y cómo esta realidad de la vida, de que hay una preferencia por uno o por otro, no es ni buena ni mala, sino que llega el segundo hijo y, como dice literalmente, le contagia al primero. Oye, y se arregla el asunto. Dices, Bernardo, no es ni buena ni mala mientras no te toque a ti, ¿eh? Es que a todos nos toca. No, me refiero, si a ti te toca ser el hijo no favorito, ¡ouch! Es que ser el favorito tiene muchas desventajas también, o sea, no hay una fórmula ganadora con la que ya la hiciste. Oye, ¿sí? pero el favorito recibe demasiada atención y eso te puede perjudicar. O sea, yo siempre digo, te traumas porque eres hijo único, te traumas porque nace el hermanito, te traumas porque te hacen caso, te traumas porque no te hacen caso. Bueno, pero solo por vivir nos traumamos. Aquí esta mamá en su segundo embarazo ya no estaba deprimida. ¿Y cómo lo expresa ella? La Incluso alegría cambia el tono de voz cuando la pudo compartir con aquí todos. hay gente que no. Aquí nos dice, por ejemplo, Maritz, yo tuve depresión por posparto y nunca me atendí. Mi nena tiene ya 5 años y de repente todavía me siento triste. Todavía la tendré, dice, esa tristeza me llega cuando se enferma, hasta cuando le da una simple gripa. Por esta misma razón ya no me dan ganas de tener otro bebé, me da miedo que me pase lo mismo. A ver, vamos a ver. Es ¿Sí diferente, puedes seguir ella no teniéndola? Yo creo que es importante lo que platicábamos en el bloque, o sea, depresión, ¿no? O sea, te puedes deprimir en cualquier etapa de tu vida. La depresión postparto es una etapa mucho más vulnerable, ¿por qué? Porque tienes que cuidar a un bebé. Y esta te puedes dar, ¿no? O sea, en el primer embarazo y en el segundo no, o como el otro revés, caso, ¿sí? que en el primero no, pero en los segundos sí. O sea, te puede dar en cualquier número de embarazo. Y te puede dar por todo este periodo de tiempo, Ahora, porque la pregunta es, llevo 5 años. Ahora, eso es lo importante. Depresión postparto es en el primer año de vida que nace el bebé. Después sigue siendo depresión, pero ya no se considera depresión postparto. Es una depresión mayor que puede tener trastorno, no trastorno de angustia. O sea, puede, una depresión postparto no tratada se traduce después en una depresión profunda. En una depresión. Continúa siendo una depresión, solo se le quita el apellido postparto porque el tiempo del parto ya pasó. O sea, el periodo del año que dices tú, donde le puedes poner ese apellido pasó, pero sigue deprimida. Un miedo común me vino a la mente con esta llamada de esta niña. Un miedo común que me refieren en consulta es, doctora, tengo miedo de volverme a embarazar, y me lo expresan mamás y papás, porque no sé si voy a querer al que viene igual que al primero, y me da miedo lastimarlo, no tenerle las mismas consideraciones, bla, bla, bla. Hay un libro muy bonito, Disciplina Inteligente se llama, y hay un capítulo expreso donde menciona que los primerizos, los hijos primeros, tienen mayores problemas psicológicos que el resto, o los que fueron en algún tiempo hijos únicos. Entonces sí que hay una diferencia, como bien dice Bernardo, nos guste o no, en cuanto a la percepción de un hijo del que viene y del entorno. ¿Cuáles son las condiciones económicas que eran los factores de riesgo para la depresión postparto? ¿Cuál es la condición económica en uno y en otro? ¿Tengo pareja en uno y en otro? ¿Soy madre soltera o no? ¿Hay un antecedente de riesgo? ¿Tuve antecedentes de hijos con malformaciones o complicaciones médicas? ¿Tengo una enfermedad de base y puedo perder la salud o la vida en un siguiente embarazo? O sea, todas esas situaciones pueden, por supuesto, acelerar o incrementar todas estas situaciones. Claro, esta forma de sentirse mal, ¿no? Eso es como muy importante. Y saben, regresando de este corte, todavía tenemos un ratito, pero regresando de este corte, vamos a ir con una persona que justamente tiene este problema tiene un bebé, pero después también cuando nace su bebé tiene una malformación. Entonces, bueno, eso cómo afecta todavía más, o cuáles son las expectativas que se tienen que después se rompen y afectan para esto de tener una depresión postparto. Pero bueno, ¿cuánto nos queda, Tabita? Bueno, pues vamos a ir un corte, en un momentito regresamos, así es que quédate con nosotros. Estamos hablando de depresión postparto, pero ya estamos en el último bloque, así es que este último bloque va a ser para las conclusiones, escuchar el último testimonio y la última oportunidad para escucharte a ti. Quédate con nosotros. Considero, pues yo creo que sí. Pues yo diría que no. Yo siento que no. Más que nada lo asimila el miedo, ¿no? A algo nuevo, bueno, cuando es uno principiante. No, es algo natural y simple como lo es el periodo menstrual. Es solamente un ciclo más en la reproducción humana. Creo que sí, o sea, es un problema de salud. No solo le pasa a una o dos mujeres y no solo en la ciudad. También lo hay en comunidades y creo que sí.
es un problema de salud. Sí es, y de salud mental y necesita atención. Pues yo creo que sí, tal vez algo psicológico o algo así, yo creo que se puede controlar. Lo invito a que el próximo martes no se pierda Diálogos en Confianza, va a estar cercano al Día del Padre, que es este próximo domingo, y por eso nuestro tema es Nueva Paternidad, Masculinidad en Cambio. La pregunta aquí es, ¿qué tan sensible debe ser un hombre en esta sociedad o cómo es visto cuando es muy sensible y expresa sus emociones ante los hijos, cuando se le puede llegar incluso a culpar de que es débil por esta situación? En este país, en esta sociedad en la que usted vive, en el círculo donde usted se mueve, ¿cómo se ve esto? ¿Qué tanto es o no probable que un hombre exprese sus emociones desde adentro, desde el fondo de su corazón ante los hijos, incluso cuando se trata de mostrarse débil y triste ante una situación? Vamos a hablar de esto el próximo martes. Recuerde el tema, Nueva Paternidad, Masculinidad en Cambio. Y vamos a ver ahora un resumen de lo que hemos dicho el día de hoy en Depresión Postparto. La madre se siente más a gusto con un hijo que con otro. Eso no tiene remedio, así es. Es algo que se siente. Es algo totalmente físico, pero es inexplicable. Otro factor de riesgo es haber tenido una depresión postparto previa. O sea, eso hace que la mujer esté más vulnerable para desarrollar una depresión postparto en un segundo embarazo. También estamos obligados a ver a la paciente en un integral, y la paciente no solo es un embarazo, la paciente es una persona. Tendría que ser su primer vía de entrada, tocar esa puerta. Doctor, fíjese que en el primer embarazo me sentí así, así y así, pero estoy muy angustiada porque ahora estoy embarazada y no solo me siento igual, me siento peor. Ya tengo un tabique que se llama culpa de esta primer sensación con un primer hijo y no logro resolverlo, ya viene el otro. En la mayoría de los casos, la depresión postparto, con un tratamiento adecuado, ¿no? Se puede llegar a una completa recuperación. Cualquier médico tendríamos la capacidad o deberíamos tener la capacidad de identificar por lo menos los primeros síntomas y canalizar. Dependiendo del grado de la depresión, existe depresión leve, existe depresión moderada y severa. Y nosotros vamos a tomar en cuenta diferentes factores para definir qué tratamiento vamos a indicar. Es muy importante en el tratamiento de cualquier enfermedad o alteración de la salud mental, el grupo de apoyo. Esta idea malentendida de si voy al psicólogo o voy al psiquiatra estoy loca es un error. La depresión postparto, la depresión no se soluciona con un tú puedes, échale ganas. Ya estamos de regreso y yo le quiero leer una llamada aquí que nos hace favor de llamar por teléfono Francisco Vázquez. Tratamos en Diálogos de leer todas sus llamadas, sacarlas al aire, cuando no se pueden leer al aire, contestarles algún mensajito. Y aquí Francisco nos está expresando una opinión. Dice, en la depresión postparto es extraño que no hayan mencionado que es culpa de un hombre, ya que todo lo que le pasa a la mujer es culpa de un hombre. Diálogos en Confianza, bueno, pues ese es su sentir. Pero fíjese, nos dice particularmente al programa, Diálogos en Confianza hace un daño a la sociedad porque provocan un encono entre la pareja, culpabilizando al hombre y haciéndolo ver como si fuera un monstruo. Lo peor es que usan recursos públicos a través de la señal de Canal 11 para promover estas ideas. La realidad es que todos los problemas psicológicos son problema de género humano y no de hombres y mujeres. Bueno, pues nosotros aquí respetamos la opinión de Francisco, por eso la leemos, igual que leo y leemos las opiniones de muchas personas que nos dicen que tuvieron algún problema de pareja, que en su caso fue particular, fue culpa de tal situación, pero no es precisamente que el programa lo fomente o lo diga. Cris. Claro, Francisco, a mí me gustaría decirte que, bueno, siempre nosotros aquí en Diálogo somos un programa plural. Le damos voz, como dice Sandy, absolutamente a todos. Y tan es así que Sandy acaba de leer la llamada que tú nos mandaste, pero acaba también de comentar al público que la próxima semana vamos a tener un tema justo muy interesante en ese sentido, que es la nueva paternidad, masculinidad en cambio, porque nosotros sí creemos pues que todos estamos cambiando y todos estamos cambiando para mejorar. Es muy importante también que sepan todos los que están aquí, todos los que nos están viendo, que bueno, para nosotros en Diálogos, respetar todo lo que tiene que ver con la equidad de género es muy importante para nosotros. Este programa justamente eso es lo que busca,
poner los temas sobre la mesa para que todos conozcamos los temas y no culpemos a nadie, sino juntos podamos hacer un México mejor. Así es que muchísimas gracias por tu comentario. Y bueno, tenemos por supuesto aquí a una persona que vino hasta acá al Canal 11 a platicarnos su historia. Ella quiere ser anónima, así es que vamos a respetar esto, por supuesto, como respetamos todos los comentarios de todo el mundo, y nos quiere platicar su historia. Adelante. Muy amable, gracias. Bueno, yo quiero comentar mi experiencia. Yo fui una persona que, bueno, me embaracé, estaba ilusionadísima, esperando a mi bebé con todo mi corazón. Sin embargo, pasaron los meses muy bien. De repente me dicen que trae una malformación congénita. Y pues más que tristeza, melancolía, depresión, un deseo de morirme. Impresionante. ¿A ti te avisan cuando tu bebé todavía está en tu vientre? Así es, así es. ¿Tenías ganas de morirte? ¿No estabas preparada para una noticia de ese tamaño? Efectivamente. ¿Y qué fue lo que hiciste? Bueno, yo ya militaba en el movimiento Buena Voluntad 24 Horas de Neuróticos Anónimos. El hecho de enterarme de esta situación, pude pues sanearlo, pude sacarlo, pude desahogarme muchísimo. Fue una situación para mí muy terrible. Afortunadamente, con el apoyo, como lo dicen muy acertadamente los panelistas, se necesita un apoyo emocional, de grupo, con un etcétera. Oye, cuando finalmente nace tu bebé, ¿qué te sucede? Nace mi bebé y caigo en depresión, porque siempre, como dicen, la esperanza muere al último. Si nace mi bebé, espero que nazca bien. Y si no, que no nazca tan mal. Sin embargo, nació con una malformación congénita y vuelvo a caer en depresión. Ahora sí, viendo la realidad, viendo a mi bebé, ya con su padecimiento. Claro. Regreso nuevamente a Neuróticos Anónimos. Bueno, mi asistencia, mi militancia es constante. Y me vuelven a ayudar fuertemente. Con visitas a mi domicilio, con visitas al hospital. Yo yendo al grupo. Y salgo y siempre sintiendo esa alegría de vivir a la vez. ¿Cuánto te tardaste en salir? Pues, qué sé yo, como un mes. No se sale completamente. Yo cuando veo bebés que están mal, que están hospitalizados, con oxígeno, etcétera, vuelvo a caer un poquillo en depresión. Recuerdo la situación de mi bebé y vuelvo a caer en depresión, lo vuelvo a comentar, vuelvo a sanearlo en mi terapia de Neuróticos Anónimos y vuelvo a la vida. Claro. Y ellos afortunadamente me han dado la esperanza de que se puede vivir con alegría aún a pesar de los problemas. Claro. Es por eso que existe esta terapia, ¿no? Porque claro. Nos sirve para aquellas personas que estamos deprimidas con problemas emocionales severos, a veces como en mi caso, que claro. fue muy severa la situación, presentar preeclampsia y demás, entonces qué va a pasar conmigo, etcétera. Fallece posteriormente mi hija y regreso rotundamente a un duelo quedándome con las manos vacías. Todo lo que tenía de ella, sus recuerdos, fotos y demás, fue una situación muy crítica. Claro. Sin embargo, salí adelante por el día de hoy. Claro, qué importante lo que ahorita nos comentas, porque justo una de las cosas que se ha estado comentando todo el tiempo durante el transcurso de este programa es pedir ayuda. Es no quedarte callada, es pedir ayuda, es buscar un grupo, ¿no? Cada uno de ustedes lo ha hecho de diferente manera, que nos pueda apoyar. Y bueno, tú eres el ejemplo de que a pesar de que la adversidad fue enorme, lo pudiste sobrellevar y todavía hoy lo puedes sobrellevar. Te lo agradezco muchísimo. Muchas gracias por tu comentario. Muchas gracias a ustedes. Al contrario. Sandy, ¿tienes algunas llamadas? Mira, tenemos algunas llamadas anónimas. También el año pasado nos dicen por Facebook, tuve mi primer embarazo, terminó en un aborto provocado. Estuve muy deprimida después del aborto y cuando me estaba recuperando de la depresión quedé embarazada nuevamente. No quise pasar por lo mismo, así que tendré al bebé, pero volví a caer en depresión
pues no es planeado. Acabo de pasar por una amenaza de aborto, estoy en reposo absoluto y más deprimida. No logro simpatizar con mi bebé, me la paso tristeando, llorando, pensando que es lo peor que me ha pasado. Oculto mi sentir incluso a mi esposo. ¿Puedo sufrir depresión posparto por esta situación que ya viene sufriendo o hay alguna forma de evitarlo y de prevenirlo? Y en este sentido hay otra llamada parecida también, ambas que preguntan si ahora que están embarazadas pueden tener una depresión posparto si continúan así. Pueden tener depresión. Durante el embarazo pueden tener depresión con todos los síntomas y al parecer por lo que está comentando, si los síntomas son en este momento, bueno, muy probablemente tenga algún grado de depresión la persona esta. Entonces, pero también puede, y esta depresión tanto se puede resolver durante el embarazo como puede continuar durante el parto y el puerperio. Hay que recordar que la depresión es una enfermedad crónica generalmente, ¿sí? Entonces se puede presentar a lo largo de la vida. Sí, y es necesario que acuda a ayuda profesional. Y claramente dice que el problema viene de antes del aborto, entonces pues le urge. Sí. Le urge atención. Ayuda. Y que también hay que, o sea, sería también un tema para otro programa, o sea, las pérdidas gestacionales, ya sean, ¿no? O sea, por una cuestión médica, porque la mujer lo decidió, también, ¿no? O sea, otro factor de riesgo para desarrollar depresión posparto es haber tenido una pérdida gestacional, pero una pérdida gestacional, ¿no? También, como decían, ¿no? O sea, es, o sea, un duelo y es una tristeza y es una depresión en sí, por haber pasado esa situación, ¿no? Claro, porque no tienes ni siquiera el bebé que sonríe y te distrae, ¿no? Y luego se le está conjugando con la depresión ahorita en este embarazo, ¿no? Entonces, lo más importante es que pueda acudir a pedir ayuda y ya la persona que la vea ya le dirá, bueno, sí, o sea, necesitas estar en terapia o si se requiere a lo mejor canalizarla con un psiquiatra, pero sí que pida ayuda. Claro, Sandy, querías decir. Tenemos más comentarios. Es que qué importante el tema de hoy y reconocerlo como algo real y cierto, porque miren las consecuencias que puede tener. Melina nos dice en el Facebook, en base a lo que han comentado, podría decir que sí tuve depresión posparto, pero me lo manejaron que era payasada por ser primeriza y que eso no lo hacían las verdaderas mujeres. Esto ya tiene 20 años de que sucedió y fíjense que dice, no volví a tener hijos, o sea, por lo que le pudo haber afectado. Aquí otra persona nos dice, entiendo que viví depresión posparto, hubo muchos factores como el abandono de mi papá, del papá de la nena, ella nació enferma, yo no tenía dinero, vivía en casa de la abuela, pero el tener a mi niña me dio fuerzas para salir adelante. Dice, a 13 años de distancia sufro periodos depresivos. Aquí Maciel nos dice, ya la tuve con sus 3 hijos, tuvo depresión y dice, solo ellos me hacían sentir mejor, pero yo como persona me sentía muy mal. Fue la peor parte de tener un hijo para mí. Lo malo es que la familia trata de no verlo y yo tenía que fingir cuando me iban a ver a casa. Mi único apoyo fue mi esposo. Que aquí se me hace bien importante decir que muchas veces los bebés no te ayudan a sentirte mejor. No, hombre, no, al tener a tu hijo sano y todo lo que la gente de fuera te dice, mira, pero tú estás bien, está tu esposo contigo, te apoya tu familia, tu bebé está sano. Cuando la depresión está instalada es real y tiene varios componentes. Y eso no lo puedes ver. Y necesitas un medicamento tal vez o un tratamiento más porque justamente tienes al bebé ahí, tienes todos los regalos, tienes a todas las personas yendo a verte y tú no te sientes bien, ese es un poco, ¿no? Y otra cosa que a mí me gustaría resaltar de todo lo que nos está leyendo Sandy, esto del mito que de repente rodea a la mujer, ¿no? Ya como para concluir, bueno, pues este mito de, pues una buena madre quiere a su hijo, ¿no? Y aparte los quiere a todos por igual, Bernardo? Todos por igual, así es. Y una buena madre, sí, ¿no? Entonces, está en cuestionamiento si hay amor o no al hijo, por supuesto lo hay. Aquí es la percepción de sí misma, no hacia el hijo o no viendo al hijo como mejor o peor, es la percepción de ti mismo lo que está alterado o lo que está afectado. Lo que está en juego. Sí, lo que está y en juego. Entonces no te puedes vincular. Entonces, esta llamada de hace 20 años, alguien me dijo, eso no lo hace una verdadera mujer, te descalifica por completo en tu feminidad, te castra y decides no volver a ser madre. Claro. Esta niña que dice, tuve un aborto, tengo una culpa enorme porque decidí no ser mamá, y luego decido que no lo puedo volver a hacer por culpa y por supuesto no cierra un ciclo y está abriendo uno nuevo. O sea, todo el tiempo el problema no es el hijo, el problema es uno, la percepción de sí
la sensación consigo misma, que afecta, por supuesto, al hijo que se tiene, al recuerdo o al cierre de la pérdida que hubo, o incluso a la relación de pareja. Bueno, en ese momento hasta ahí, pero luego ese hijo va a crecer y el problema también va a ser el hijo. Va a haber una consecuencia de esa conducta. Y el problema cada vez va a ser más complicado porque se le van a ir sumando factores a través del tiempo. ¿Qué dirías a modo de conclusión, Manuel? Bueno, a mí me parece fundamental poder hablar de estas realidades de la vida, realidades de las emociones. Y para eso tiene que estar permitido, no prohibido. Entonces, a veces en las familias está prohibido, pero en una atención psicológica especializada no está prohibido, al contrario, para eso es. Y poco a poco ir haciendo una cultura, o continuar haciendo una cultura, en donde las cosas se puedan expresar independientemente de los estereotipos que haya. Porque solo así se pueden lograr resultados, expresándolas, abriéndolas. Muchísimas a partir gracias. De ese punto. Claro que sí. De modo de conclusión. Bueno, a mí lo que me gustaría dejar aquí es decir que la depresión existe, que hay ayuda para esto, que es muy importante expresarlo, que es muy importante hablarlo sin culpa. ¿Sí? No es, las personas que se deprimen no deciden deprimirse, se deprimen. Hay una alteración biológica para esto y hay un tratamiento integral para las mujeres. Las mujeres durante el embarazo, durante el posparto, están en un periodo de vulnerabilidad. Entonces, va a ser más de ayuda que se les empodere, que se les acompañe, que se les haga sentir que son madres eficientes, a decirles un comentario negativo. Muchísimas gracias. Pues igual que es muy importante que las mujeres se atiendan y para la pareja, la familia o los amigos, o sea, que no las juzguen, que no las critiquen, que se informen, porque esto es real, ¿no? Y una vez que estén informados, que las acompañen incluso a buscar, ya sea a público o a privado, pero que las acompañen a buscar un tratamiento. Gracias. Que la depresión posparto es una realidad, que no deben quedarse callados. Cualquiera que sea su médico tendría la capacidad de resolverlo o ayudarles. Y efectivamente que hay un montón de lugares, herramientas, tecnología. Hoy día no podemos no hacer algo por nosotras mismas. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes cuatro por estar aquí. Muchísimas gracias al público. Gracias por todos sus comentarios. Gracias por venir a platicarnos sus historias. Sandy, muchísimas gracias. Gracias a ti que siempre estás del otro lado de la pantalla. Y bueno, yo te veo la próxima semana. Soy Cristina Jauregui. Que tengas una bonita semana. Hasta luego.